Romanos 9:30, hermanos. Dice ahí la palabra del Señor: ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por la fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito: he aquí, pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Capítulo 10, verso 1. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley de Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas que dice: cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Muy bien. Señor, te damos gracias nuevamente en esta noche, que vamos a meditar en su palabra. Señor, nuevamente vamos a ser instruidos, enseñados a través de su Espíritu, Señor, que está aquí con nosotros. Su palabra es Espíritu, Señor, y nos habla en nuestras vidas hoy por medio de esta palabra que usted nos ha dejado. Bendice a tu pueblo también, Señor, aquellos que han de oír tu palabra, que sean edificados, que sean, Señor, consolados, que sean, Señor, restaurados, aquellos que necesitan también, Señor, restauración, y a los que necesitan consolación también, a los que necesitan, Señor, amonestación, a los que necesitan crecer, Señor, también el hábito espiritual, que sean desarrollados también, Señor, crecidos, para que podamos dar un buen ejemplo de vida, un buen testimonio a los que han de creer también, Señor. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tomen sus asientos. Y quiero hablar del tema, hermano, los que no merecían. Según lo que leímos en la Escritura, comenzando a leer, nos habla de este tema, hermanos, de que los que no merecían, entre comillas, porque nadie merece algo bueno, ¿cierto? Ninguno de nosotros, hermanos, merecemos algo digno y algo bueno, que digamos: oh, nosotros sí somos, los merecemos, nosotros sí lo merecemos. De hecho, no. Pero, sin embargo, la Escritura nos está tratando de decir esto, que los que no merecían, en este caso los gentiles, digamos, tener una comunión con Dios, tener la bendición de Dios, tener ese favor de Dios, y mucho menos la salvación, que eran los judíos, porque si usted lo observa en la antigüedad, perdón, los gentiles, usted observa en la antigüedad, cuando el Señor escoge al pueblo de Israel, todos los gentiles se hacen enemigos de Dios, porque son idólatras, son hechiceros, son gente perversa, gente que practica tanto ofrecer sus hijos, sacrificarlos a los ídolos y hacer un sinnúmero de cosas depravadas que la Biblia demanda, que son en contra de la voluntad de Dios. Así es que vemos al pueblo de Israel destruyendo a pueblos, naciones, porque eran enemigos de Dios, los gentiles, ¿cierto? Aún el mismo pueblo de Israel los tenía como gente, como perros, gente sin valor, gente despreciable, ¿cierto? Muy bien. Vemos aquí entonces en la Escritura que el libro de Romanos nos está diciendo con una pregunta: ¿qué pues diremos? Que los gentiles, ¿quiénes son los gentiles, hermano? Aquel pueblo, aquella gente
que no conoce a Dios, que no tiene la ley de Dios, que no vive guardando sus mandamientos, ¿cierto? De la antigüedad, que no iban tras la justicia. ¿Qué es la justicia? La ley de Dios, los mandamientos de Dios, la ley escrita en tablas, la ley escrita por medio de Moisés. Esa era la justicia de Dios. Muy bien. ¿Quiénes eran los que iban atrás de la justicia de Dios? El pueblo de Israel, ¿cierto? Pero los gentiles no. Y dice aquí en la escritura que los gentiles que no iban tras la justicia, está diciendo una forma de confirmar. Ellos han alcanzado la justicia. Mire que algo tan increíble. Los que no iban detrás de esa práctica de guardar los mandamientos, de no tener idolatría, sino que vivían apartados, hermanos. Totalmente, gente corrupta. Bueno, no vamos tan lejos. Nosotros, usted y yo, ¿cómo éramos? ¿Acaso tenemos principios como tenían tienen los judíos, que desde pequeños a niños se les enseña el guardar los mandamientos, el tener reverencia a la palabra del Señor, ser educados en un contexto de conocimiento del verdadero Dios? No, hermano, venimos con tendencias erróneas, con enseñanzas de doctrinas de hombres, venimos con tradiciones, sabemos más de tradiciones que de la palabra del Señor, ¿cierto? Y de aún después de un largo recorrido, ahora como cristianos, como creyentes del Mesías, aún estamos todavía en un crecimiento y en un despertar, ¿cierto, hermanos? ¿Por qué? Porque nosotros venimos de un contexto pagano, separado de Dios, ¿cierto? Pero dice que los que no iban tras la práctica de la ley, de la justicia de Dios, del obedecer al Señor, del apartarse de ciertas cosas, de la educación que Dios dejó, no solamente de ciertas cosas, sino de muchas cosas, apartarte del pecado, fornicación, adulterio, robar, matar, etcétera, ¿no? De todas esas prácticas que la ley enseña, y que los gentiles no iban tras esa práctica porque no eran el pueblo de Israel. Ellos la han alcanzado. Esto es algo maravilloso, es algo asombroso. ¿No le parece, hermanos? Amén. Para usted y para mí, que ahora tenemos esta práctica en la palabra del Señor, de adorar a un solo Dios, de saber que Jesús es Dios, que ese Dios que hablaba en la antigüedad, que se reveló a Moisés, que se reveló a los profetas, a los antiguos, al pueblo de Israel mismo, que ellos oyeron la voz del Señor, que mostró que era un Dios grande en misericordia, un Dios poderoso que abrió el mar, etcétera. Un sinnúmero de cosas que el Señor se dio a conocer en eventos, ¿cierto? Y que nos muestra que hay un solo Dios, y también a nosotros se nos ha revelado a través del Evangelio que el Mesías, el Salvador, es aquel Dios que hablaba en la antigüedad y que un día vino y se manifestó al mundo como un ser humano. Amén. Qué dicha, ¿no es cierto, hermanos? Amén. Para nosotros, para los gentiles que no íbamos tras la práctica, no del judaísmo, sino de la palabra del Señor, de la ley de Dios. No es que sea mala la práctica de la ley de los mandamientos, al contrario, sino que al pueblo de Israel que se le fue dada, lamentablemente no la supieron evaluar, no la supieron guardar, no la supieron amar a la ley de Dios. Sin embargo, el Señor nos ha dado una oportunidad grandísima a nosotros los gentiles. ¿Cuánto decimos amén? Amén. Y sigue diciendo, es decir, la justicia que es por la fe. Tampoco es una práctica a todos los eventos como la circuncisión, etcétera, las fiestas y todo lo que se celebraba, ¿verdad? Dentro de un contexto de la ley, ¿cierto? Como ya está ahorita lo ritual, que ya no estamos bajo ese régimen de la ley, que era el sacrificar animalitos, o sea, la ley sacrificial. Ya no estamos en aquella ley donde se tenía que dar el diezmo obligatoriamente, vamos a decirlo, como una ley cumplida, obligada, porque había un sacerdocio, había un ministerio que estaba ahí formado por Dios, los sacerdotes, los levitas, que estaban para un servicio a Dios y para un adiestramiento al pueblo de la palabra del Señor. Pero ya no existe. La ley sacrificial ya no existe hoy en día, y tampoco podemos decir, no, nosotros sí cumplimos esa ley, no, porque ya no está vigente. Amén, hermanos. Sí. Sin embargo,
Nos está diciendo que nosotros llevamos esta ley, la que es decir, por la fe. Ciertamente no tenemos un rito de un cordero, pero tenemos el conocimiento que Cristo es el cordero de la Pascua que derramó su sangre, y no lo celebramos ritualmente, sino que ya lo tenemos como un evento cumplido y que se ha hecho patente en nuestras vidas cuando Él nos salvó, nos redimió y nos limpió con su sangre preciosa. Entonces la celebramos por medio de la fe. Amén, hermanos. Amén. Muy bien. Y sigue diciendo, mas Israel, que iba tras una ley de justicia, o sea, la ley de Dios, que dice, no la alcanzó. Lamentablemente, no la alcanzó. ¿Por qué? ¿Por qué no la alcanzó? Porque iban tras ella no por fe. Todo fue, hermanos, literal. Todo fue algo como personal. Yo podría decir de esta manera, que cuando alguien ofrecía un sacrificio, un holocausto, por su culpa, por su pecado, ya no se hizo de fe como mirando al Mesías que habría de venir, el que nos lavaría de todos nuestros pecados, ¿cierto? Sino que ya lo hicieron como algo de su capacidad. No, yo ofrezco el animalito y yo quedo libre. Se hizo algo religioso, algo ritual, sin fe. ¿Y qué dice la Escritura? Que sin fe es imposible agradar a Dios. De esa forma lo hicieron. No lo hicieron con fe diciendo, bueno, yo en realidad yo entiendo que este animalito inocente en realidad no me quita la culpabilidad. Un día el Señor me va a quitar toda la culpabilidad. Bueno, está en la Escritura diciendo que el Mesías vendrá y restaurará todo y que Él nos salvará. Está en la palabra, yo lo creo. Entonces un día el Señor me presentará limpio, pero sin embargo Él ha dejado esta ley de presentar un animalito limpio en señal de que eso me quita mi culpabilidad. Sin embargo, mi arrepentimiento es de corazón y lo hago por fe, pero no se hizo así, sino que fueron tras una ley práctica. Circunciden al niño al 8º día, hagan esto porque es un rito, y se fueron todo por la vía religiosa, apartándose de la fe en el Señor, ¿cierto? Amén. Y eso no le agradó al Señor, porque iban tras ella por una práctica de obras, de religiosidad, hermanos, y eso es malo. Por eso tener un culto de reunión hoy en día como algo religioso, como algo personal, algo propio, beneficioso, digamos, interesadamente ir a un culto, como muchas iglesias que se reúnen porque desde vamos a pedirle al Señor, yo quiero que me prospere en mi negocio, que salve mi matrimonio, que salve a mi hijo de la droga, que me componga mi vida, que me haga un negocio mejor. Es tu enfoque entonces, hermano, ¿sí? Ya no es un culto a Dios, es un culto como que vienes a ver un agorero, un hechicero, alguien que te puede hacer por medio de una brujería lo que tú estás pidiendo. Es algo personal ya para ti. Sin embargo, nuestra Biblia nos enseña que nosotros, hermanos, al reunirnos es un culto racional. Ahora, ¿qué es la palabra culto? Culto es, hermano, la forma adecuada que Dios nos enseña cómo adorarlo. Amén. Muy bien. Sigo leyendo, dice, porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, el que creyere en él no será avergonzado. ¿Cómo es que vemos aquí que Israel no pudo entender la ley, seguir la ley de Dios, vivir la ley de Dios? ¿Cómo lo vemos? Porque dice que ellos tropezaron con la piedra. ¿Quién es la roca? ¿Quién es la piedra? El Señor Jesús. Con ellos tropezaron cuando Él vino. ¿Qué fue lo que pasó? Dice que lo desecharon, ¿cierto? Amén. Lo condenaron. Tropezaron con Él en vez de que hubieran entendido lo que la Escritura dice, que el fin de la ley es Cristo. El cumplimiento, el fin, cumplimiento de la ley es el Mesías. Si ellos hubieran seguido la ley por fe y no por tradiciones, sino por prácticas de la ley,
como una práctica religiosa, ellos todos hubieran recibido el Mesías y hubieran dicho, Él es del que habla las Escrituras, Él es el Cordero, como se lo decía Juan el Bautista, ¿se recuerdan? Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cuál Cordero? El que ustedes celebran por la ley que está escrita, de que la sangre limpiará los pecados, y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, pues Él es el cumplimiento. De aquí en adelante ya no va a haber más sacrificio de animales, ni más intercesores como el sacerdote, sino que ahora el Cordero de Dios, el Mesías, el Salvador del mundo, Jesús Cristo, Él es nuestro sacerdote, Él es nuestro intercedor. Pero no lo entendieron, sino que tropezaron con la piedra, porque estaban apegados a la ley por práctica sin fe. Y eso es malo, hermanos, que hoy tengamos una vida. Está bien que digamos, no, hermano, yo sí cumplo a rajatabla los mandamientos del Señor. ¿Y qué pasa de la fe? ¿Sí me entienden? Porque en realidad no lo podemos cumplir de seguro todos los mandamientos. Si lo llegamos a poder cumplir, en vano sirve si los hacemos como una práctica religiosa. Y está el hijo, aquel joven que dijo que había guardado todos los mandamientos, ¿cierto? ¿Qué le dijo al Señor Jesús? Yo he guardado todos los mandamientos desde mi juventud. Y el Señor dice que, bueno, probablemente sí lo había guardado, ¿no? Pero cuando le habla y le dice, bueno, una cosa te falta para que seas perfecto. Ve y vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y ven y sígueme. ¿Ve? Ahí vemos la actitud de que probablemente alguien está muy apegado a la ley, hermanos. Y ciertamente no roba, no adultera, en fin, no quebranta los mandamientos. Pero ¿qué de la fe? No tuvo la fe para seguir a Jesús. ¿Qué prefirió? Prefirió sus bienes, el amor a las riquezas. Entonces, en vano sirve, hermano, que guardemos los mandamientos. No se equivoque cuando digo en vano. En vano quiero decir cuando no lo hacemos por medio de la fe. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque por medio de la fe, hermano, no nos vamos a exaltar, no nos vamos a vanagloriar, sino que nosotros sí, ciertamente, decimos, bueno, yo no ando robando, pero no es para yo sentirme dichoso, para yo sentirme privilegiado, para yo sentirme el que lo merezco, ¿cierto? Sino que aun cuando guardo la ley, no mato, no robo, etcétera, yo me siento indigno, me siento que yo lo tengo, pero es porque Dios así ha querido, porque yo soy gentil y no lo merecía. De hecho, ni los judíos merecían nada, ningún humano merece algo. En realidad eso nos muestra la Escritura que tanto Israel, que iba tras la ley, no lo mereció, no pudo guardar los mandamientos porque no lo mereció. Y Dios lo encerró todo para que todos, tanto ellos como nosotros, participemos de esta salvación que es por medio de la fe en el Señor Jesús. Amén, hermanos. Pero yo no puedo decir, no, yo sí guardo los mandamientos, aunque los guardara. No lo tengo que decir porque es una forma de exaltarme y de vanagloriarme. Hoy yo sé más que usted de la Biblia, yo esto, lo otro, yo tengo un grado, un nombramiento. No, hermano, estas cosas no nos ayudan, sino que nos hacen mal a nuestras vidas, porque es para vanagloriarse. Y fue lo que pasó al pueblo de Israel. El pueblo de Israel, mire lo que el Señor hace. Los escoge como a un hijo. Dios lo adopta como a un hijo a Israel. Ellos ciertamente se la creen que son el pueblo escogido de Dios, y hasta la fecha, ¿cierto? Ellos saben eso, que son el remanente de Dios, el pueblo de Dios, la tierra santa de Dios, ¿cierto? ¿Sí? Según Romanos 9:4, mire, dice, ¿quiénes son los israelitas? Esto como una forma de expresar ese tipo de personas. Dice que son israelitas a quienes pertenece la adopción como hijos y la gloria, los pactos, la promulgación, la ley, el culto y las promesas. Mire, todo lo que le perteneció, no sé si decirlo de esa forma apropiada, le perteneció, no que le pertenece, porque yo creo que ahora estas cosas que el Señor le había dado al pueblo de Israel, ahora se lo ha dado a la iglesia. ¿Sí? A la Israel de arriba, a la Israel espiritual. ¿Sí? Entonces,
Según la Escritura dice que el pueblo de Israel fue adoptado como hijo de Dios. Miren lo que, la virtud, hermanos, la dicha que tuvo el pueblo de Israel de todas las naciones que existían en la tierra. Dios lo escogió a él, escogió a uno. Y no porque era alguien especial o porque era alguien muy, no. De hecho la Escritura dice que Dios lo escogió porque Él le plació, porque Él le amó, no porque tuviera una gran virtud Israel y dijera, ay, por eso escogieron a Israel y nosotros los de acá de México somos bien feos. No, nada que ver. El Señor lo escogió porque Él quiso, en su voluntad. Sí. No porque Israel mereciera que lo escogieran, no. Pero el lugar que se pone ahora Israel, que Dios le da el privilegio, es que es como un hijo adoptado de Dios. Todas las naciones llegaron a conocer, y hasta el día de hoy, se conoce hasta el día de hoy que el pueblo de Israel es el pueblo de Dios. ¿Cierto? Imagínense, eso, ¿desde cuántos años acá tiene eso de conocimiento, de historia? El Señor le mostró su gloria divina, le dio pactos, la ley, el culto, las promesas. Mira lo que pasó, el Señor dice, lo adoptó como hijo. El Señor le mostró su gloria, ¿se recuerdan, no? Cómo el Señor se manifestó en ellos, abriendo el mar, haciendo grandezas, le mostró su gloria al pueblo de Israel, ¿cierto? Sí. Le dio pactos, esas promesas que nosotros hoy también tomamos, como ese pacto que el Señor le dio a Abraham. A ti te daré la tierra y a su descendencia. Y cuenta las estrellas del cielo. Así será tu descendencia. Te bendeciré. Le dio pactos. Incluso le dio pactos que solamente hoy en día probablemente disfrutan más los de Israel que otras naciones, que fueron especialmente para el pueblo de Israel. ¿Cierto? Pero dentro de esas promesas que el Señor le dio, por ejemplo, conocemos muchas como honra a tu padre y a tu madre para que se alarguen tus días en la tierra que el Señor te ha dado. Cosas que hasta nosotros venimos a participar de esas bendiciones, ¿cierto? Usted que ha honrado a su padre, a su madre, hasta el día de hoy ya tiene esa edad, pues nada, es que el Señor le ha tomado ahora a usted también en cuenta esa promesa que le ha dado a Israel. ¿Cuánto decimos amén? Amén. Le dio la ley, ¿qué es la ley, hermanos? Es algo que se le da al pueblo de Israel solamente, no se le repartió a todas las naciones. Y el pueblo de Israel decía, cuando andaba bien, ¿verdad?, caminando con Dios, dice, ¿qué nación es como nosotros? ¿Qué pueblo es como este pueblo? ¿Cuál ley tienen ellos como la ley que nosotros tenemos? Y al Dios como nosotros tenemos, no hay otro. Solo le ha dado una ley al pueblo de Israel que, hermanos, es conocida a nivel mundial, ¿cierto? Sí, yo sé que hay otras leyes y que otras cosas, pero esas leyes están muertas. Pero la ley de Dios que se le dio al pueblo de Israel está en todo el mundo, toda la humanidad. Y está escrita en la mente y el corazón de los hombres. Aún antes de que existiera escrita la ley de Dios, el Señor lo había dado también ya en la mente y en los corazones. Amén. Así es que les dio el culto. ¿Qué es el culto, hermanos? El culto es el privilegio de adorarlo. Esa es la palabra culto. El privilegio de adorarlo. Al pueblo de Israel, el Señor le dio el privilegio de adorarlo. Pero lo perdieron. Por eso en el tiempo de que vino Jesús y la samaritana decía, bueno, ustedes dicen que en Jerusalén se ha de adorar. Los judíos, bueno, tenían la idea, tenían por lo menos la idea, pero sí tenían el conocimiento y el derecho y el privilegio de adorar a Dios, el privilegio de adorar, tenían el culto, ¿cierto? El Señor le dio el modelo, le dio el templo, le dio las medidas, le dio la forma, cómo construir el templo, lo sacrificial y todas aquellas ordenanzas, el sacerdocio levítico y todo. Ellos tenían el culto, el privilegio único de cómo adorar a Dios. Ninguna otra nación. Pero cuando viene el Señor Jesús los encuentra pervertidos su estilo de adoración. ¿Qué había en el templo? Ladrones. ¿Qué había en el templo? Desorden. Hasta idolatría dicen que había. ¿Cierto? Por eso el Señor Jesús le dijo a aquella mujer, mira mujer, viene el día, viene la hora, que ni en este lugar ni en Jerusalén adoraréis al Padre.
Porque claro, está corrompido, el tiempo de la adoración ya había pasado, la forma genuina que lo habían hecho ya no estaba, aunque ellos se lo dieron, ¿cierto? Le dieron la ley para que lo guardaran, la pusieron en práctica, pero cuando viene el Señor Jesús está fuera de la práctica de la ley. Están viviendo en costumbres, tradiciones más de hombres y traspasando la ley de Dios, ¿cierto? Pues ¿qué pasa? Por eso vemos ahí tantos ejemplos que aunque ellos le dieron la ley, están fuera de la ley. Aunque ellos le dieron el medio, el privilegio de cómo adorar a Dios, no lo están haciendo. De hecho, era la ley que debía haber un sacerdote y había hasta dos, Anás y Caifás. Estaban totalmente corrompidos, ¿sí? Pero entonces este privilegio, como le dije hace un momento, se lo ha dado a la iglesia, no a los judíos. Hoy los judíos ya perdieron, cuando digo los judíos que no son cristianos, los que todavía van bajo la práctica de la ley, todavía van sin fe. ¿Qué hacen? Están allá detrás de una pared, un muro, el muro de los lamentos, siguen lamentándose. Pero Dios no quiere esas cosas. A Dios se le debe adorar en espíritu y en verdad. Sí, o sea, en fe, hermanos, no en una práctica de costumbres y de tradiciones. Amén. Amén. Entonces, eso se lo ha pasado a la iglesia, porque ese es el pueblo ahora de Dios. Entre todas las naciones, incluyendo judíos, hermanos. Sí, ahora ellos están pagando esa consecuencia por no haber recibido al Señor. Están como ciegos, están como en tinieblas, palpando, buscando, y no conocieron al Mesías. Sí. Sí, hermanos. Tenían la promulgación. ¿Qué es promulgación, hermanos? Es publicar formalmente una ley. Es la disposición de la autoridad a fin de que sea cumplida y hecha cumplir como obligatoria. O sea, a ellos se les dio una autoridad, hermanos. Tener la ley de Dios es poder, es autoridad para regir en todos los ámbitos de la vida, en el gobierno político, en lo social, en lo religioso. El Señor le dio ordenanzas para todo. Solo le dio la ley, es el privilegio que ellos tuvieron, la autoridad. Ellos tuvieron la autoridad, sí, en sus manos, pero lamentablemente no le dieron el suficiente valor. Aunque se le fue dada a ellos como un privilegio, ellos no lo apreciaron, no lo valoraron. Es lo que le dijo Esteban, ¿se recuerdan? ¿Quién fue el que fue el primer mártir? Esteban. Cuando dice que él contendía, estaba contendiendo con los judíos y los acusó de que ellos recibieron la ley de Dios por medio de ángeles y que la ley es santa, les decía. Pero ustedes no la recibieron, ustedes no la guardaron. Ustedes, nuestros padres, todos han desobedecido al Señor, no han guardado sus mandamientos. Y aún hasta el día de hoy, digo, ustedes no han guardado la ley de Dios. ¿Por qué? Porque son incircuncisos de corazón, le dijo. Un incircunciso de corazón es uno que no cambia, que no se arrepiente, que puede mostrar una forma exterior muy adecuada, hasta la forma de hablar, fingidamente, claro, como Jesús le dijo a los religiosos en aquel tiempo, están vestidos por fuera como un sepulcro blanqueado, pero por dentro están llenos de rapiña, de maldad, de perdición, de pudrición. Y por esa consecuencia mataron a Esteban apedreándolo, porque les dijo, ustedes también no entendieron que el tiempo del cumplimiento de la ley ya estaba aquí. Ustedes condenaron al justo. Ustedes no conocieron al Salvador. Y fue cuando no soportaron lo que Esteban les hablaba, pues los estaba reprendiendo y lo apedrearon, lo mataron. Terrible, ¿no? Muy bien. Romanos 10:19 dice, ¿y acaso Israel no sabía? En primer lugar, Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo sin entendimiento, os provocaré a ira. E Isaías es muy osado y dice, fui hallado por los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero en cuanto a Israel dice, todo el día he extendido mis manos a un pueblo desobediente y rebelde. Aún mire, si hubieran sido bien detallosos y, vamos a decirlo, codiciosos de la palabra del Señor, ellos ya sabían esta advertencia. El Señor ya le había escrito por medio de Moisés diciéndoles, les voy a dar celo a mi pueblo con un pueblo que no es pueblo.
con un pueblo que es sin entendimiento, o sea, los gentiles, sin entendimiento. Ellos no saben qué es la ley. Ellos están pecando porque ellos están sin entendimiento, ¿cierto? ¿Qué pues diremos? ¿Que los que no iban tras la ley han alcanzado la ley? Así es. Porque ya estaba escrito, el Señor dijo, yo les daré a este pueblo que le di mi ley, que no la sabe guardar, que no la pone por obra, que no la valora, se va tras ídolos. Yo ando todo el tiempo tras ellos y no me hacen caso. Yo le daré celo con un pueblo que es sin entendimiento, con un pueblo que no es mi pueblo. Y sería hallado de los que no me buscaban, no me invocaban, aquellos que no me seguían según la ley, ¿verdad? Según los mandamientos, no me seguían, pero sería hallado de aquellos que no preguntaban por mí y de aquellos que no me seguían. Qué increíble, ¿no? Y ahí entramos nosotros como ese pueblo, sin entendimiento. Y Isaías lo dice bien osado, dice, fui hallado de los que no me buscaban. Es como una burla. Oye, ¿y tú, Israel, tú eras el que buscabas a Dios? Sí, nosotros buscamos siempre a Dios, somos hijos de Abraham. Pues no, no lo han hallado, no lo han encontrado. Sin embargo, nosotros lo hemos hallado. Es increíble, no es como el ciego aquel que dijo, pues, si él es un pecador y si es un malvado, yo no lo sé. Pero lo que yo sí sé es que él me abrió los ojos y yo ahora veo. Y es increíble que ustedes, viendo, teniendo ojos, no sepan eso. ¿Quién es él? Increíble, ¿no? Porque por eso Jesús dijo, yo he venido para hacer esta justicia, que los que están ciegos vean y los que dicen que ven sean cegados. La religión mata, hermanos. La práctica religiosa lo único que nos da es una ceguera y una contrariedad, hermanos, a la voluntad de Dios. En vez de acercarnos a Dios, nos aleja y nos aleja más de Dios. Sí. Es increíble, hermanos. Así es que Isaías se dice como de una forma burlona, que dice, y me manifestaré a los que no preguntaban por mí, pero en cuanto a Israel dice, todo el día he extendido mis manos a un pueblo desobediente y rebelde. Eso es verdad. La misericordia de Dios nunca le ha faltado a Israel hasta el día de hoy, ¿cierto? Sí. Pero el pueblo así ha sido. ¿Por qué? Porque no fueron tras Dios, tras la ley, por medio de fe. Fueron por sus fuerzas, por su religiosidad, por querer presumir, tenemos el templo. Aquí nadie nos puede destruir. Nosotros somos el pueblo santo, ¿cierto? Se les envió el ego. Por eso, hermanos, quiero añadir algo más. Hay iglesias, hermanos, que ya no es Israel. Está el catolicismo, que se les ha subido el ego más arriba tal vez que Israel. Más arriba que Israel, tal vez escuchen lo que estoy diciendo, tal vez no me estoy equivocando. Aunque Israel ciertamente, hermanos, la misma escritura habla de él que ha sido una prostituta, ha sido perverso. Pero hasta el día de hoy vemos, por ejemplo, en esta religión, el catolicismo, que ya no es de un año, son de años que existe, y se dan la gloria de ser la iglesia del Señor. Se dan la gloria según ellos, se la dan, no es que alguien Dios se lo ha dicho. Pero ellos se dan la gloria y dicen, nosotros somos la iglesia de Cristo, porque Cristo habló con Pedro, porque tenemos los sucesores de Pedro, porque nosotros creamos la Biblia. ¿O ellos hicieron la Biblia? ¿Qué te parece? No, es que el Concilio Vaticano, nosotros traducimos, creamos la Biblia, sí, por eso tienen libros que son apócrifos, ocultos, que no concuerdan con los demás libros, ¿sí? Como un tal libro de Tobías, quiero añadir un poquito esto, de los que ellos tienen incluidos, que son libros apócrifos, que significan que son ocultos y que no están coincidiendo con historias de los demás libros de la Biblia. Pues un libro llamado Tobías, que ellos tienen, este hombre habla de un evento que para que alguien, por ejemplo, reciba sanidad, reciba liberación de demonios, que cuando alguien tiene un pescado o usa un pescado, le saque el hígado, le saque los riñones y los ponga a asar, y el humo hará que aquella persona poseída endemoniada quede liberada.
O si está enfermo, con el humo va a ser sanado. ¿Puede usted creer eso? Eso es lo que dice ese libro, incluye ese libro de Tobías, del catolicismo. Dígame si eso no es una blasfemia. Eso es brujería. Eso es hechicería. El mismo libro habla de que haciendo obras te salvarás. Haciendo buenas obras, como prácticas de enterrar a los muertos, enterrar personas que no tienen tal vez para su entierro, haciendo obras, dando cosas a los pobres. Por medio de eso, tú vas a ser salvo por una buena vida de dar a los necesitados. Y cosas así. Pero no solamente el catolicismo. Hay otras religiones que igual se creen, hermanos, que ellos son los privilegiados, los 144,000 que solamente el Señor va a arrebatar o va a salvar y va a dejar en esta tierra. No sé cuál es su doctrina, ¿cierto? Los llamados, ¿qué? Testigos de Jehová. ¿Sí? 144,000, luego están los mormones. Y así cada religión, hermano, enumerando cualquiera, todos ellos se creen que son dueños de la ley de Dios. La nuestra es la ley de Dios, la nuestra es la religión verdadera. Y se ha subido un ego, se ha hinchado el hombre, porque dice que por medio de esa doctrina, por medio de ese ministerio, por medio de esa denominación, de esa religión, como se llame el sobrenombre que tenga, se le ha hinchado su ego. Y están peor que Israel en este tiempo. Digo, Israel está arruinado en este tiempo. Hoy no le mira tanto orgullo porque el Señor le quitó su orgullo. No tienen templo, no tienen sacerdotes, no tienen nada. Están dando pena, están dando tristeza, ¿cierto? Pero miras un catolicismo y los hermanos separados, ustedes no son nada. ¿Cierto? Hay otras religiones que te miran así, mira, te aplastan con la mirada. Pero también hay cristianos, lo que nosotros nos llamamos de este mismo ¿cómo se llama? Corriente, esta misma corriente. Para no decir denominación. Pero cristianos evangélicos, enumerando todas las denominaciones incluidas, te miran con así. Hoy eres un idólatra, te desprecio. Yo sé más que tú, no sabes nada de Biblia. Te voy a enseñar. O sea, te miran así como Israel miraba a los demás. Ustedes no saben nada, son perros. Otros les podemos enseñar la ley. Nosotros sí sabemos. Somos la promesa, somos los patriarcas, somos esto, somos lo otro. Israel, nosotros. ¿Y de qué les sirvió su orgullo? Por eso la Escritura nos enseña, hermanos, Santiago capítulo 1, verso 21. Dice, por lo cual desechando toda inmundicia y todo resto de malicia. Fíjese qué es lo que hay que hacer. Desechar toda inmundicia, pensamientos inicuos. Y el resto de malicia. Recibid con humildad la palabra implantada. ¿Cómo debemos recibir la palabra? Con humildad. Hermano, si el Señor te ha dado el privilegio a ti de hablarte tu vida, de hablarte por medio de la palabra, no te sientas ni judío, ni te sientas aquella persona que te digo, yo soy el hijo escogido de Dios. Y yo no le puedo decir hermano a otro porque él no es de la misma fe que yo, así es que él no es ni mi primo. No, hermano, no te sientas nada. De verdad, si el Señor te ha salvado ya, mantente humilde. Sí, porque si no, hermano, vamos con un mismo camino, como iba Israel. Es mismito, si no lo hemos recibido la palabra del Señor con humildad, en vano es lo que hemos oído, en vano es lo que tenemos de conocimiento. En vano, porque el Señor no se agrada a los que no son de fe. El Señor se agrada a los que son de fe. De los que han recibido la palabra con disponibilidad y la ponen en práctica, pero no la ponen en práctica para que la gente los vea, ni para que se sientan más, sino porque la han hecho por medio de fe. ¿Por qué te guardas? Porque es por fe. ¿Por qué vives así? Porque yo tengo fe en el Señor. No para ser salvo, hermano. Yo vivo sin tratar de no pecar, pero no para exaltarme, que yo ayuno y que yo sé cómo vencer a Satanás y te voy a dar la clave de 10 tactos para que tú seas un victorioso. No, hermano. Si tú en verdad guardas esto, la palabra del Señor es porque lo estás haciendo por medio de la fe, pero no para ser salvo, porque ya eres salvo. Hay gente que lo dice, yo sí puedo, yo no entiendo por qué otros
no pueden guardarse, y aquellos que no se guardan se van a ir al infierno, pero yo sí puedo. O sea, como que estás luchando por tu salvación. Eso a Dios no le agrada, porque Él te salvó a ti. Tú no te salvas por medio de tus obras, pero hay las religiones que han impuesto que cuando tú haces obras, tú sí te vas a salvar, pero si no tienes obras, no te vas a salvar. ¿Me entiendes? No es que tengamos o debamos tener buenas obras, sí, pero nuestras obras no son para resaltarnos. Las obras que hacemos es como una naturaleza que hemos recibido de la salvación. Amén. Sí. Porque ya no mientes, porque soy un hijo de Dios conforme a la fe que he recibido. Ya no tengo necesidad de mentir, ¿cierto? Y así cada vida que nosotros experimentamos en nuestro caminar, cada forma de vida, hermanos, es por medio de la fe. Cuando está escrito, el justo por la fe vivirá, no por esas prácticas de tendencias aún de la misma ley, porque la ley no nos salvó, no tenía la capacidad. Nuestro Salvador es el Señor Jesús. Amén. Muy bien. Sí, Santiago 4:8 dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Limpiad las manos, pecadores, y vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Amén. Hay que acercarse a Dios con humildad y el Señor está cerca. Filipenses capítulo 3, verso 1 en adelante. Déjenme lo busco, no lo marqué. A ver, ¿dónde está Filipenses? Está antes de Efesios. Después, hermanos. Después, ¿verdad? Ya lo tengo. Ahí está, Filipenses capítulo 3, verso 1. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto escribir las mismas cosas que a vosotros, y para vosotros es seguro. Verso 2. Guardaos de los malos obreros. Perdón, dice guardaos de los perros. Guardaos de los mutiladores del cuerpo. Cabe decir aquí, perros y malos obreros, aquellos que mutilan la palabra del Señor, hermanos. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, en nuestras obras, ¿cierto? Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. ¿Por qué Pablo decía esto? Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Aquí está lo que él decía de la carne. Circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Un cumplidor a rajatabla, al 100%. ¿Qué más sigue diciendo? En cuanto a celo. No hay otro tan celoso como él, ¿no? Perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es de la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo y para ser en Él, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia. ¿Cuál es la propia justicia de la antigüedad? Era la práctica. ¿Sí? La práctica sin fe. Dice, para ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por fe. ¿Cuál es la justicia de Dios en Cristo? De que Él pagó por nosotros nuestra culpa, la condenación que los animalitos no podían. Esa es la justicia de Dios que dice Pablo, ya estoy siguiendo. Ya no sigo la justicia aquella por la ley de la circuncisión y esto y lo otro y guardar los días de fiestas y todas aquellas cosas. Aunque yo si quisiera gloriarme, no hay otro que me pueda igualar tal vez con tanta práctica que yo tenía. Y celoso de su creencia, de su doctrina. Y dice en el verso 10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección
y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual fui también asido por Cristo. Muy bien, verso 15. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos a una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, ser imitadores de mí y mirar a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también esperaremos al Salvador y al Señor Jesús el Cristo, el cual transformará el cuerpo de humillación en nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Miren, hermanos, aunque el pueblo de Israel ciertamente era celoso, pero no era celoso en cuanto a ciencia. Ciencia es conocimiento. Les faltó ciencia, conocer el tiempo de la visitación del Señor. ¿Qué no nos pasa a nosotros, hermano? Que nosotros que decimos que guardamos ahora esta virtud, esta gracia que vivimos en el tiempo de la gracia, no la ley. Tengamos cuidado de considerarnos lo que somos, con un ego, porque ciertamente somos el pueblo de Dios, escogido, como dice 1 de Pedro 2:9, ¿verdad? Pero que no volvamos a repetir lo que ya pasó en el pueblo de Israel, que por orgullo, por vanidad, por altivez, por soberbia, nos creamos más que otras personas. No, hermano, no, sino con humildad mantengámonos sanos, limpios. Está bien, hay otros que no profesan nuestra misma fe, pero no somos más que ellos. Así es. No somos más. No. Si el Señor le ha placido a Él, hermano, salvarnos, ¿quiénes somos nosotros? ¿Acaso lo merecíamos? Aunque mi tema fue los que no lo merecían, porque ciertamente el Señor, aunque no lo merecíamos, nos ha salvado. También Israel ya lo sabía, pero por no estar atento, no se dio cuenta que el Señor estaba cumpliendo de lo que los que no le conocían, le conocerían. Y aquellos que no le invocaban, serían ahora su pueblo. Qué maravilloso. Ahora, para Israel tiene su tiempo nuevamente de su restauración. Tampoco podemos exaltarnos, ay, yo puedo debatir con un judío, que ellos son nada y pobrecitos, están así por miserables, por creídos. No. A Dios así le plació, ¿cierto? Porque ellos no supieron guardar. Es como un ejemplo para nosotros. No nos engrandezcamos, no nos creamos ser algo. Igual, no vivamos en fe, sino que vivamos por obras. De nada nos va a servir, ¿cierto? Es que tanto ellos como nosotros, el Señor nos encerró todos para ser salvos por la fe. Y si eso fue a los gentiles, pues a ellos también. Ellos tendrán su tiempo de restauración, esperan su Mesías, ciertamente cuando venga muchos crean en Él. Pero nuestro tiempo ha llegado. El Señor nos ha mostrado ahora cómo adorarlo. Ciertamente tenemos la ley, aunque no la ley de los mandamientos, pero tenemos la ley de la gracia, la ley del amor, que el Señor Jesús vino a traernos a nosotros. Amén. Esa es la ley que el Señor Jesús dijo: un nuevo mandamiento os doy, que nos améis unos a otros, y así sabréis que sois verdaderamente mis discípulos. En esto sabréis, en que os améis unos a otros. Póngase de pie, vamos a orar, dar gracias al Señor. Amén. Y está bien, hermano, no estoy diciendo que no se crea que es hijo de Dios, sí. Pero viva todo lo que viva, vívalo en la fe
del Hijo de Dios, como dice la Escritura. Todo lo que haga, todo lo que haga, todo lo que usted haga, hágalo en la fe. Y eso agradará al Señor. No lo haga por un rito, por una costumbre, porque eso no agrada al Señor. Oremos. Señor y Padre, le damos gracias por esta hermosa palabra que hoy hemos meditado, hemos escuchado, que nos enseña, Señor, que tú te agradas, Señor, de todo pueblo y nación, de los que te temen, de los que aman tu palabra, que no la dejan caer en tierra, que no la miran ni la pisotean, sino que toman en cuenta, Señor, tu palabra tan valiosa, porque a través de ella somos enseñados, guiados, instruidos para vivir en justicia, no en justicia nuestra, sino en la justicia tuya, en la que tú viniste a morir por los pecadores, en la cual nosotros ya somos partícipes de ellos, Señor. Esa justicia que nos ha limpiado, Señor, de todo pecado y todo mal, para presentarnos aptos y limpios para ser, Señor, este pueblo. Un pueblo, Señor, que no merecía, un pueblo, Señor, que no era pueblo. Sin embargo, así te ha placido, Señor, como usted mismo lo dijo, que les ha placido, Señor, darnos el reino. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Señor, porque somos igual que todos los seres humanos, pecadores, sin valor, sin nada, Señor. Pero a usted le ha placido, Señor, adoptarnos como sus hijos. Hemos creído en el Evangelio, hemos creído en usted, Señor, que vino para salvar a todos los pecadores. Y nosotros somos esos pecadores. Dice las almas, Señor, oramos para que almas se conviertan a usted, de los que están perdidos como nosotros estábamos, los que están ciegos como nosotros estábamos. Se lo pedimos todo y le damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Estamos despedidos.